Bueno, el tema de hoy es autoestima y autoconfianza. Hay dudas respecto a la situación que hay entre estos dos elementos, la autoestima y la autoconfianza. Son muy importantes ambos elementos precisamente de son elementos fundamentales para el desempeño y sobre todo para el bienestar emocional. Entonces, son estas definiciones que vamos a dar y estas, digamos, contenidos respecto a estos aspectos es muy importante porque el bienestar y la estabilidad emocional de nuestra mente y evidentemente de nuestros pensamientos y por consecuencia de nuestras emociones tiene que ver con estos dos conceptos tan importantes. Vamos a definir por separado para ver la diferenciación que existe entre la autoestima y la autoconfianza. Evidentemente participan en la integración del yo, es decir, en la integración de lo que creo de mí mismo y eso nos llevaría al autoconcepto. Pero bueno, vamos por partes para que no se vaya complicando esta situación. Primero, la autoestima tiene que ver con la valoración y aceptación de uno mismo, ¿ok? Autoestima. Entonces, cuando hablamos de autoestima, estamos haciendo un juicio de valor. Entonces, vamos a ponerlo en tercera persona para que sea más fácil de comprender el fenómeno. Cuando decimos que estimamos a alguien, que nosotros no estamos en esa ecuación o en esa configuración, cuando estimamos a alguien, esa estima está basada en alguna prestación que tiene esa persona. Es decir, la capacidad de escucharnos, la capacidad de comprendernos, la capacidad de acompañarnos, la capacidad de ayudarnos a tomar decisiones y demás. Entonces, cuando nosotros estimamos a alguien, tenemos que partir de ciertos elementos o ciertas conductas o ciertas prestaciones o ciertas aplicaciones que tiene esa persona para que nosotros le otorguemos el, digamos, calificativo de que estimamos mucho a esa persona. Ahora bien, cuando lo hacemos en primera persona y nos referimos a nosotros mismos, tenemos que identificar pros y contras. Asimismo, como lo hacemos con otras personas, la estimación que tenemos por otros no nada más es lo que nos beneficia. Cuando estimamos a alguien de nuestra familia, a un conocido, un amigo o alguna persona que es valiosa para nosotros, la aceptación de esa persona o la estima de esa persona tiene que ver con ambos elementos. Las personas con las que convivimos tienen aspectos positivos y aspectos negativos, es decir, virtudes y defectos. Entonces, una autoestima saludable tiene que ver que aceptamos los dos elementos. Aceptamos las habilidades y las virtudes que tenemos y deberíamos de aceptar con la misma tranquilidad los defectos o las habilidades disminuidas que también tenemos. Entonces, para que sea un elemento que esté en equilibrio, tenemos que identificar lo que hacemos bien, lo que somos hábiles, los que somos diestros y evidente también en lo que no somos. Hay algunas cuestiones metafísicas de que podemos ser envidiosos, perezosos y demás en algunos momentos. ¿Qué quiere decir esto? Incluso estar irresponsables, mentirosos y demás. Entonces es muy importante para poder hacer una integración saludable de la autoestima, poder identificar con claridad cuáles son las habilidades y los valores o las aplicaciones de nuestra conducta que aportan valor y las que no lo generan. Entonces, cuando nosotros vamos por la primera parte que es la aceptación personal, tenemos que definir cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son nuestras debilidades para poder integrar lo que sentimos por nosotros. Es cierto que hay muchas personas que pueden sentir rechazo de sí mismos en algunas ocasiones. Pero hay personas que sienten rechazo o reprobación por sí mismos con mucha frecuencia. O por ejemplo con la ayuda de alguien más, es decir, cuando alguien nos está criticando y haciendo señalamientos negativos con mucha frecuencia,
puede modificar la percepción de nuestro sentido de valor y nuestra autoestima. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Cuando alguien incesantemente y frecuentemente nos está repitiendo cosas negativas de nosotros mismos, que evidentemente ya sabemos, puede generar una depreciación de lo que sentimos de nosotros mismos. Entonces es importante tener una evaluación de valor o un sentido de valor. Nosotros tenemos que saber con toda claridad en qué somos buenos y en qué no. ¿Por qué? Porque en función de esa percepción vamos a sentirnos dignos de recibir amor y respeto. Cuando la autoestima se baja, sentimos que no somos merecedores, ¿ok? Entonces es muy importante que valoren esto. Cuando nos sentimos con una baja valor o con poca estima de nosotros, pensamos que no somos merecedores a la tranquilidad, al amor, a la alegría, etcétera. Entonces, esa percepción de nosotros mismos devaluada, evidentemente nos lleva a estar en estados negativos y va a impactar en el comportamiento. Si creo que soy poco valioso, si creo que soy un tonto o que soy un miserable o que soy un ignorante o que soy una persona espantosa internamente o externamente, eso va a afectar fuertemente lo que siento por mí. ¿Ok? Y tiene que ver con una percepción exclusivamente. ¿Por qué? Porque para ponerle valor a alguien es cuando aparecen fracasos frecuentemente. Entonces, tiene sentido que cuando empezamos a tener descalabros o desavenencias en los resultados o en los volúmenes de reconocimiento y afecto que están las personas a nuestro alrededor, vamos a empezar a sentir que nuestro valor va bajando. Entonces es importante destacar esto porque tienen que identificar la paridad, o sea, es decir, cuáles son los elementos que están considerando para poder determinar el, la cantidad de valor que nos proporcionamos o la cantidad de estima que sentimos por nosotros. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Por ejemplo, ¿cuándo sentiremos mayor estima por nosotros o que nos queramos más? Cuando cuando estamos en el peso ideal de nuestra apariencia física o cuando estamos con un sobrepeso importante o con un peso más bajo del que habitualmente tendríamos. Toco el tema de la autoestima que tiene que ver con la apariencia porque es muy frecuente. La autoestima para muchas personas tiene que ver con la apariencia física. ¿Sí? Entonces por eso la aspiracionalidad de todo mundo estar musculoso, estar delgado, tener una silueta estilizada, etcétera. ¿Por qué? Porque es lo que pueden ver la mayoría de las personas. Eso no quiere decir que una persona que tiene un cuerpo escultural o que está de acuerdo a los estándares de belleza de la publicidad tenga una autoestima alta. O sea, puede haber personas muy bien delineadas, con cuerpos tonificados y con una apariencia muy atractiva y tener baja autoestima. Ahora, a la inversa, puede haber personas que podríamos calificar o se podrían autocalificar como no muy agraciadas por ciertos rasgos físicos, raciales y demás, y tener una autoestima alta. Es decir, no está directamente relacionado la autoestima con la apariencia, ¿ok? Pero frecuentemente en algunas personas sí puede representar una relación directa, ¿ok? Entonces, hasta ahí concluimos con la primera parte que tiene que ver con la autoestima. ¿Por qué? Porque no hay mucho más que decir. Las aplicaciones y mis fortalezas y mis debilidades las tengo que tener muy claras porque en función de esas características tangibles o intangibles, es decir, físicas o no físicas, vamos a determinar lo que sentimos de nosotros mismos. ¿Ok? Entonces,
Ahora bien, vamos a cambiar de la autoestima a la autoconfianza. Podría parecer una muy delgada línea, porque una cosa es afectiva. Puedo tener habilidades o no y quererme mucho y sentirme cómodo con mi persona y con mi propia compañía. Dicho sea de paso, hay personas que no se sienten cómodas consigo mismo, por eso no les gusta quedarse solos. Hay personas que son mala compañía, que son a sí mismo mala compañía. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando están solos se atacan, se critican, se culpan, se martirizan, se flagelan, ¿sí? Entonces no quieren estar solos. Y entonces eso también puede ser el preámbulo para una codependencia emocional. Porque cuando estamos interactuando con otras personas, nos olvidamos de nuestros diálogos interiores en la mayoría de los casos. No siempre es así, pero frecuentemente es así. O bien esa persona con la que empezamos a desarrollar algún tipo de codependencia tiene la habilidad de estarnos adulando y premiando por cualquier cantidad de cosas. Entonces nos dicen, oye, qué inteligente, qué bello eres, eres genial, me parece súper. Entonces cuando se va esa fuente de halagos o esa fuente de cumplidos, entonces se nos va a recrudecer la necesidad de tener a esa persona que habitualmente nos está reforzando positivamente, no necesariamente con cosas evidenciables, puede ser que sea adulación. Evidentemente cuando tenemos características evidenciables de nuestro talento, de nuestra sensibilidad y demás, pues es mucho más fácil que cuando alguien te está adulando. Cuando alguien te está adulando, me refiero a estarte poniendo calificativos superiores al desempeño real de tu persona, es decir, exagerando positivamente. ¿Ok? Ahora bien, pasamos al siguiente nivel que nos estamos refiriendo a lo que vendría siendo la autoconfianza. ¿Ok? Y tiene que ver con la solidez de nuestras creencias, habilidades y capacidades para enfrentar desafíos y lograr objetivos. ¿Ok? Entonces, cuando eres diestro, la confianza de tu conocimiento va a ser muy importante. Entonces, cuando te ponen a desempeñar actividades en donde tu conocimiento en el área de, de desempeño o demostración de las habilidades lo desconoces, pues evidentemente la confianza va a bajar. ¿Por qué? Porque no te sientes tan apto, no te sientes tan diestro y entonces esto va a generar alguna situación que pueda desbalancearse. Pero vamos a desglosarlo para poder entender en diferentes partes lo que podría llevarnos al consolidado de lo que consideramos como autoconfianza. Entonces, primero, confiar en las habilidades que tenemos y las habilidades para resolver, atender y superar tareas es muy importante. Tareas u obstáculos. En la vida cotidiana decimos tengo un chingo de problemas, ¿no? Entonces tengo problemas y tengo problemas. Hay gente que nada más en la forma de la interpretación del elemento que va a atender, no es lo mismo decir se han presentado desafíos y retos que tengo muchos problemas, ¿sí? Los desafíos es cómo aumento mi ingreso, cómo permanezco saludable, cómo permanezco en una cordialidad con mi pareja, etcétera. Entonces es la posibilidad de mantener una situación estable. ¿Qué quiere decir esto? Si soy inepto, pues voy a tener más problemas que si soy apto. ¿Tiene sentido? Pero nadie reflexiona en eso. Dicen, es que tengo mala suerte. No, no tienes mala suerte. Es que no has desarrollado habilidades. ¿Ok? Entonces es muy importante tener muy claro esto. A mayor nivel de capacitación, a mayor nivel de destreza, pues evidentemente la vida se va a percibir como más sencilla.
Si soy inepto, si soy haragán, es decir, flojo, huevón, irresponsable, etcétera, pues ¿cómo creen que va a estar mi vida de problemas? Pues claro que me voy a propinar o me voy a provocar muchos problemas. Entonces, la gente no dice mi incapacidad y mi incompetencia me lleva a tener una vida complicada. ¿Cuántas personas creen que dicen eso? O sea, se necesita mucho valor para decir eso, decir, es que tengo muchos problemas. No, cuando las personas aprendan a decir todas las situaciones que se me presentan en mi vida han sido complicadas o se han descompuesto por no atenderlas inmediatamente. Cualquier situación que me digan a reserva de que sea exclusivamente por otra persona, tiene que ver con algunos elementos que se empezaban a bosquejar, o sea, es decir, había elementos que empezaban a sugerir que eso se iba a convertir en una dificultad. Cuando tenemos una diferencia irreconciliable con la pareja, no me digas que es de un día para otro, o sea, empiezas a ver distanciamiento, empieza a haber falta de confianza, empieza a haber ocultamientos, empieza a haber especulación de la información, se empiezan a sobregenerar especulaciones e imaginación inapropiada, empiezan a cada quien asistir a diferentes lugares, a estar con diferentes personas, dejar de frecuentar lo que hacían antes, etcétera. Entonces, no es una sorpresa que se vaya descomponiendo, ¿sí? Entonces eso se va descomponiendo, se va enrareciendo y entonces empieza a generar conflictos importantes. Entonces, básicamente como en las máquinas y en casi cualquier cosa, cuando algo está a punto de descomponerse o empieza a fallar habitualmente, hay ciertas sintomatologías, ciertos signos, ciertas muestras de sospecha de que algo se está descomponiendo y puede acabar mal. Entonces, tenemos que estar muy enfocados en ese sentido. Por otro lado, la autoconfianza tiene que ver con la relación con el éxito. En otras ocasiones hemos hablado de los micrologros. ¿Qué quiere decir esto? Estar frecuente consiguiendo cosas que sean importantes, o sea, es decir, conseguir pequeños éxitos a lo largo de nuestra vida precisamente que nos vayan ratificando la confianza que tenemos en la resolución de los problemas. Evidentemente, cuando empezamos a tener ciertas actividades que no nos están redituando o nos están retornando los resultados que nosotros quisiéramos, lo que va a suceder es que a eso le llamamos que no somos exitosos. El éxito que estamos hablando aquí tiene que ver con cumplir con la misión, cumplir con el cometido. Pude pagar mis deudas, pude escribir a mis hijos en tal o cual escuela, pude salir adelante del compromiso de producción que tenía en la empresa, pude solventar los exámenes a los que fui sometido mientras estoy en la escuela, etcétera. El éxito no lo estamos hablando como algo perenne, algo para siempre, algo predeterminado, un valor metafísico. No, 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 no. Estamos hablando de la relación con los resultados, con el cumplimiento de lo que nos hemos trazado. Entonces, ser exitoso implica, pues evidentemente, tener metas y tener metodología para cumplirlas. O sea, no nos referimos al popular, al que nunca pierde. No, no, no. Nos referimos a tener una relación positiva con la eficiencia, con la eficacia, con los resultados tangibles, con lo de a pie. O sea, es decir, cumplir con los horarios de comida, llevar al carro para que tenga combustible, hacerle un cambio o un mantenimiento. A eso me refiero. El éxito así de palmas y reconocimientos públicos y demás no sirve de mucho. Para generar la autoconfianza son estos pequeños asaltos que cumplimos todos los días. Hoy fin de semana tienes compromisos, tienes que ir a visitar a tus padres, tal vez hacer alguna actividad de aseo en la casa, barrer, trapear, lavar la ropa, etcétera. Todo eso, cuando lo palomeas efectivamente, eso es tener éxito, ¿sí? Es cumplir y solventar las tareas diarias.
No es que te ganes un premio de la academia o que tengas un reconocimiento específico, que corras un maratón, no. Lo interesante son los asaltos diarios, o sea, la actividad diaria desde que te levantas, comer bien, dormir bien, tener demostraciones de afecto. Es decir, la vida cotidiana y la vida moderna requiere mucha consistencia, una gran concentración e incluso ahora ya condición física. Entonces es muy importante eso. Por eso el estar bien comido y ejercitarnos frecuentemente puede aumentar, nada más con esa actividad de comer bien, dormir bien y ejercitarnos diariamente, puede aumentar de una forma muy importante los resultados que obtenemos a lo largo del día. Evidentemente, el desarrollo a largo plazo del tiempo tiene que ver con también la percepción de este tipo. Es decir, cuando estamos hablando de autoconfianza, tiene que ver que cuando llegamos a la consistencia de lograr frecuentemente resultados, pues se va consolidando y luego ya se convierte como un hábito. Ya tenemos que hacer poco para poder tener la sensación de que estamos obteniendo resultados importantes. Ahora bien, ¿cuál es la relación que existe y la colaboración y cómo se manifiesta de la autoestima con la autoconfianza? Hay que poner atención en este punto. ¿Cómo se relacionan? Pues bueno, una, tiene que ver con una sensación de sentirse saludable y de estar en un estado mental positivo. Entonces, si tengo una dosis saludable de autoestima y de autoconfianza, el desempeño de mis actividades y el humor. El humor es una emoción que es un poco difusa. En otro momento les voy a hablar del humor. Porque una emoción, estoy enojado y estoy triste, o estoy con miedo, ¿sí? Entonces, es importante señalar que el humor es un estado pasivo, ¿ok? En donde hay cierto nivel de confianza, cierta sensación de estar risueño, de sentirse positivo, de sentirse cooperador, etcétera. Entonces, una persona que tiene un buen humor o es un humor estable, pues aporta valor. Entonces, es la mezcla de la autoestima con la autoconfianza. Entonces, cuando tengo un estado general, voy a permanecer sonriente, relajado y demás, porque me percibo a mí mismo como una persona eficiente. Y evidentemente eso va a impactar en la percepción de mi vida cotidiana. ¿Tiene sentido? Entonces, tener esta mezcla de una forma equilibrada es muy importante. ¿Por qué? Porque si siento afecto por mi persona y confío en mis habilidades humanas, personales, funcionales, etcétera, pues eso me va a representar una gran confianza. Ahora, ¿qué creen que pasa cuando nosotros estamos generando ese estado mental? Lo que va a ocurrir en la mayoría de los casos es que la gente va a percibir que tenemos una energía saludable y cuando perciben una autoestima saludable y una autoconfianza saludable, lo que va a generar en otros es confianza y tranquilidad. Entonces, cuando estamos al lado de una persona que se quiere y de una persona que confía en lo que sabe para enfrentar sus desafíos de la vida, pues sentimos confianza, ¿sí? Entonces, eso es importante porque vamos a generar confianza en nuestro trabajo, vamos a generar confianza en nuestra pareja, vamos a generar confianza en nuestros hijos, etcétera. En toda persona que pueda sentir la vibración energética que estamos desplegando precisamente, que se genera a través de la aceptación junto con la confianza que en mezclas aceptables genera dividendos eficientes. ¿Y por qué digo saludable? Porque no se trata de andar de presumido, ni se trata de andar de fanfarrón, ni se trata de andar de lucido.
tienen que ser cosas que evidenciamos, es decir, que podemos demostrar que tenemos las habilidades. Cuando estamos sobrevalorados o que somos exagerados, a esa posición no me estoy refiriendo. Ahora bien, por último, vamos a dedicarle unos minutitos a definir cuáles serían las estrategias para mejorar, ¿sí? Para mejorar el, la autoestima y la autoconfianza. Primero, definitivamente es aceptarse. La aceptación es uno de los valores más importantes que tenemos, ¿sí? Entonces, es importante que la autoaceptación sea madura. Entonces, cuando podemos aceptarnos tal cual, sin ninguna problemática diferente, va a ser mucho más fácil. ¿Por qué? Porque la aceptación habla de elementos de madurez. Cuando somos capaces de aceptarnos a nosotros mismos, es el principio. Y aceptarnos no quiere decir que ya no vamos a mejorar. No, aceptarnos implica estoy en el punto A y me voy a dirigir al punto B. O sea, es decir, ahorita puede ser que no haya cosas y habilidades que estén al 100%, pero estoy en proceso de aprendizaje y en ese proceso de aprendizaje podemos ir mejorando nuestro desempeño gradualmente. Entonces, se trata de que inicialmente nos aceptemos, hagamos un inventario de lo que nos hace falta crecer y evidentemente sigamos adelante con eso. ¿Ok? Número dos, el establecimiento de metas. No podemos hablar de autoestima ni tampoco de autoconfianza si no estamos expuestos a desafíos. Y esos desafíos pues son las metas que queremos conseguir en nuestra vida. Entonces, cuando desarrollamos metas en donde podemos establecer qué es lo que queremos conseguir, el tiempo estimado en el que queremos conseguir esos logros y lograrlo, pues hace un reforzamiento de que somos eficientes, que somos efectivos y pues eso es importante. El siguiente punto estamos hablando del desarrollo de habilidades. Siempre el proceso de aprendizaje tiene que estar activo. Entonces, el saber hace que tu confianza aumente. Cuando no tienes conocimiento o tu conocimiento no es muy eficiente, promueve la ansiedad, promueve la depresión, promueve estados alterados de conciencia no gratos, pues precisamente porque no confiamos en lo que sabemos, en lo que entendemos y demás. Entonces es importante estar trabajando frecuentemente en el desarrollo de habilidades. ¿Cuáles habilidades? Pues depende de cuáles son los retos que tú quieras alcanzar. Entonces pueden ser retos físicos, pueden ser retos intelectuales, lingüísticos, etcétera. Hay de muchos tipos y promueve el proceso de aprendizaje, algo así como cuando somos niños nos mandan a la escuela, esos retos están establecidos por la institución y están establecidos por los profesores, por instrucciones de nuestros padres que nos exijan para que nosotros vayamos desarrollando habilidades a lo largo de nuestra preparación académica. Pero ya que salimos de la escuela, los que debemos de estar encargados de eso pues somos nosotros mismos. Practicar afirmaciones. Las afirmaciones son estas repeticiones de nuestra voz interior en la que estamos haciendo señalamientos positivos de que tú puedes seguir adelante, no te rindas, etcétera. Cada quien responde a diferente lenguaje y a diferente enunciación de diferente manera. Entonces cada quien tiene que decidir cuáles son las palabras que va a utilizar para hablarse, para referirse a la motivación, la exigencia positiva y demás que nos va a llegar a un mayor desempeño. Y por último, tenemos que hablar de la red de apoyo. La red de apoyo siempre se refiere a rodearnos de personas que son positivas. Evidentemente, si podemos tener algún mentor, o sea, es decir, alguien que nos pueda orientar, que nos pueda sugerir el camino y nos pueda llevar a diferentes puntos en donde podamos hacer referencia de los avances que hemos tenido a lo largo del tiempo. Entonces, en resumidas cuentas, la autoestima y la autoconfianza tiene que ver con un proceso de entendimiento de sí mismo y de un programa consistente y alcanzable de ciertos elementos que tenemos que
ir mejorando en función de sentir mayor gratificación, orgullo, honorabilidad y demás en nuestras actividades cotidianas y en el desempeño general de nuestras vidas. Entonces eso es el punto principal.